Buenas tardes, compañeros y profesora. El tema que hablaremos hoy es sobre la filosofía de la ciencia. Mi nombre es Cassandra Zulamit Cepeda Flores. El índice. En este tema hablaremos sobre 4 subtemas, que un número 1 es la noción clásica de la filosofía, la noción clásica de ciencia, la noción moderna de filosofía y por último la noción moderna de ciencia. Propósitos de aprendizaje. Lo que aprenderemos al examinar con determinación este tema es la interpretación metodológica del mundo a través de eh, prefis- prefilosófico griego, la fuerza que tuvo la escritura y su interpretación, la consolidación del saber científico y por último entender los modelos de paradigma que ofrecían en esa época. Número 1. Vamos a entrar al primer subtema, que es la noción clásica de la filosofía. El mundo prefilosófico griego se caracteriza por las interpretaciones mitológicas del mundo, las revelaciones de Apolo, dios de las artes y pronunciador de la verdad. Es el quien pronuncia la verdad, tanto en la tragedia de Edipo como en los diálogos de Platón. Apolo es conductor de las musas, divinidades que derivan su nombre musa del verbo mantano, que significa yo aprendo o yo oigo. La palabra matesis significa discípulo. Las musas tenían la sabiduría del dios Apolo, quien era su guía. El dios Apolo desempeña un papel fundamental. Era mal visto la ibris o arrogancia que dirigía a los seres humanos a seguir sus pasiones en lugar de seguir un orden cósmico. La religión apolínea lleva consigo la idea del ífico de soproncine, control de uno mismo. El correcto comportamiento humano se encuentra implicado en el orden natural de las cosas violentarlas o alterarlas es una falta racional, lógica y cósmica. En Mileto, en Samos y en las demás islas y es en ese del mar oriental surgió un grupo de pensadores. Esos hombres recibieron el nombre de filósofos. En Jonia, el poder político estaba a mano de los mercaderos. Se puede decir que eran las personas que este, realizaban operaciones este, sobre mercancía con otros pueblos. Nos comentan también que muchos de esos filósofos que mencionamos a continuación eh, eran familiares de mercaderos, bueno, de comerciantes, se puede decir, y gracias a lo que ellos, a través de sus, ¿cómo se puede decir? Pues de lo más que nada de lo que conocían ellos, pudieron conocer las religiones asiáticas, africanas y europeas. Ellos mismos infirieron la existencia de principios, leyes y fuerzas de la naturaleza que les permitían entender el mundo sin dioses, como anteriormente hablábamos de que existía como tal, pues una religión. Los principios abstractos, el indicador de estas corrientes racionalistas antiempíricas, antinépricas hubo 3, que fue Pitágoras, Platón y Aristóteles. El primero, Pitágoras, dice que hace partir de la noción del número entero, más que nada, estos filósofos se llevaban más en cuestión de números, figuras, o sea, ellos decían que el mundo se giraba a base a eso, o base el conocimiento de las matemáticas, de la geometría, de la física, cosas que anteriormente pues no se usaba. Podemos continuar con Pitágoras hacía a partir de la noción de números enteros y combinados con el saber de la geometría del mundo antiguo, estructuró un paradigma filosófico científico tipo idealista. Platón y Aristóteles se dividieron a ese orden racional. El primero de ellos, fiel seguidor de Pitágoras que mencionamos primero,
Platón había mandado escribir en la entrada de su centro de estudios la Academia de la frase, no entre aquí el que no sepa matemáticas. Como anteriormente comenté, pues ellos se basaban más que nada en eso. En cambio, Aristóteles definió la filosofía como la ciencia de la verdad. Por su parte, Platón la había considerado como la ciencia en la que se reúne el saber hacer algo y el saber servir de lo que se sabe hacer. Los antiguos filósofos griegos creían que todo universo era cognoscible para sus principios, para deducirlo y para otros obtener el medio de la inducción. Los racionalistas consideraban que la geometría, la física y la astronomía eran conocimientos a partir de los cuales todo universo guardaba sentido, que era lo que mencioné anteriormente. En la siguiente subtema vamos a hablar sobre la noción clásica de la ciencia. Los sabios griegos llamaban episteme al conocimiento de la verdad, de lo verdadero. Los latinos empleaban para ellos la palabra Caesar. Ambos términos significan saber, cómo contribuyen el origen de lo que hoy conocemos como ciencia. También ellos nos marcan una definición que decía que la ciencia es el conjunto de conocimientos existentes articulados de modo tal que reunidos como uno todo común guardaba en un mismo sentido. Nos decía, desde los siglos IV y hasta finales del siglo V antes de Cristo hubo en Grecia un proceso de alfabetización en el grueso de la población. Se les enseñaba principalmente a leer y solo algunos cuantos a escribir. La palabra escritura, perdón, se convirtió en un monopolio del gobierno tiránico. Únicamente se podía leer lo que el tirano permitía o publicaba. Bueno, quiere decir es que antes, por ejemplo, si el tirano, la persona que estaba al mando, marcaba que solo ciertos libros se podían leer, esos era la ley, o sea, no podían leer o conocer algo más que él no permitiera. También dice que la fuerza de la escritura pública que contribuya a afirmar la autoridad del legislador y no permitía ninguna otra expresión. El tirano Pistrato reunió por primera vez en un texto escritos los versos de Homero, perdón, que se encontraban dispersos en el recuerdo de poetas en diferentes lugares del Mediterráneo. El siguiente subtema es la noción moderna de filosofía. A partir de los siglos XVI y XVII, las aportaciones científicas de Nicolás Copérnico, Galileo y por último Jens Kepler mostraron que era posible tener más respuestas precisas sobre los movimientos celestes. La explicación de que resulta mucho más clara y aceptable, se comprendió que el movimiento de los planetas en torno al Sol se llevan a cabo en una orbe elíptica y no con movimientos irregulares en esfera fija. Comentamos esto porque antes así era la noción que ellos manejaban, que sus movimientos eran fijos, que no, que no se movían, o sea, que la Tierra no se movía, que solo estaba en un lugar. El comportamiento térmico de estos investigadores consistía en la observación directa de los fenómenos por medio del análisis racional de los mismos de los fenómenos. Ahora hablaremos por último de la noción moderna de la ciencia. De acuerdo con Thomas Samuel, se debe entender por ciencia toda investigación basada firmemente en relaciones probadas y que alguna comunidad científica particular reconoció durante cierto tiempo o con un fundamento para su práctica posterior. Desde el punto de vista se consolida propiamente saber científico cuando las ideas probadas según ciertos parámetros son avaladas por un grupo de investigadores. Para que ellos consideraran que era una ciencia que era verdadera, un grupo de trabajadores tenía que experimentar y tenía que probar esa idea para que ellos tomaran como que fuera vista, que fuera verdad. En cambio, Charles Sanders afirma que el hombre de ciencia conoce el valor positivo a la opinión de otro cualquiera tan competente como el de tal manera que no podrá tener duda de una conclusión que fue adoptada a no ser que no se oponga a un hombre competente, o sea, una persona que tuviera el mismo conocimiento. Manejan esto que hace 2000 años el astrónomo y astrólogo Alejandro Claudio Ptolomeo explicaba que la Tierra era el centro del universo. Bueno, aquí vamos a hablar como, se puede decir que manejaban tres teorías
O sea, ahorita vamos a entender eso. Regresando a lo anterior, explicaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna y los demás planetas giraban alrededor. Antes decía que en lugar de lo que conocemos ahora como el Sol, él decía que la Tierra era el centro y los demás, o sea, los demás giraban a su alrededor. Nos comentan lo siguiente: los científicos de su época y los posteriores ya reconocían en su modelo un verdadero paradigma. En cambio, vamos a conocer esto, en 1543, cuando el clérigo polaco Nicolás Copérnico expone una exposición distinta sobre el movimiento de los planetas, proponiendo que el Sol era el centro del universo, que lo conocemos ahorita. A mediados de 1950, Johannes Kepler, con base al modelo de pitagórico, desarrolla la investigación de Copérnico. Iba más allá de ellas, hasta descubrir que movimientos elípticos de los planetas alrededor del Sol, que es el que conocemos ahorita. Este, Hacia el siglo XIII, la ciencia jurídica se vincula más hacia la relación descubierta lógica aristotélica y la geometría de Euclides. Un ejemplo de paradigma jurídico lo encontramos en Jeremy Bentham, quien al afirmar que el derecho es una entidad ficticia para llevar a cabo el discurso humano, establece las creencias científicas de que el derecho es un conjunto de normas inventadas y ordenadas por el Estado, pero que el suyo no tiene valor objetivo. Algunos autores posteriores, como Alexander Hurston, fundador del realismo jurídico escandinavo, considera que el derecho positivo es un sistema de reglas que los órganos del Estado definen, que no correspondiente a la realidad misma. Y por último, más tarde, Alf Ross, quien sigue el paradigma de Bentham y Hurston, afirma que el derecho es un fenómeno físico colectivo en el que se imagina que existen derechos subjetivos, pero en realidad nada de ellos existe. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.